Buenas noches. Una vez más, en Cantabria desde La Solana, traemos a un invitado de excepción. En este caso, hablamos de José Antonio Cajigas, presidente del Parlamento de Cantabria. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y junto conmigo está el director de Popular Televisión, Gervasio Portilla, que va a ser quien también le haga preguntas y de esta manera consigamos enterarnos bien y sobre todo que los espectadores conozcan cuáles son las actividades del Parlamento de Cantabria y cuál es la situación actual de este organismo. José Antonio Cajigas es un licenciado en Ciencias Exactas, o dicho de otra manera, un matemático. Y yo creo que eso se le nota en su manera de gobernar, de proceder y de actuar. Es riguroso, es exacto y le gustan las cuentas claras, al menos eso parece. Además, tiene una muy larga experiencia como político y especialmente en el ámbito de la educación, porque él fue delegado del Ministerio de Educación antes de que las competencias fueran transferidas y después ha sido consejero del área de educación. Por tanto, un conocedor a fondo de nuestro sistema educativo, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y ya sin más, señor presidente, vamos a empezar con la tanda de preguntas. Bueno, ahora mismo acaba de comenzar un nuevo curso político tras el parón vacacional del verano y bueno, todo indica que esta legislatura va a ser fundamental, puesto que es la última completa que se va a celebrar antes de las elecciones y porque generalmente el año anterior a las elecciones, es decir, en este caso 2014, bueno, es decisivo para marcar después el voto de los electores y para presentar balances. Bueno, ¿qué previsiones legislativas hay para este curso? ¿Hay alguna ley de peso que se esté preparando y que realmente a los ciudadanos les vaya a afectar? En primer lugar, una pequeña corrección sobre el currículum, una matización nada más, porque yo no he sido consejero de Educación, he sido consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Deporte y Turismo. Sí que fue director general de Educación en el Ministerio, por lo tanto sí que estoy muy relacionado con Educación. Bueno, hecho esa pequeña apreciación, decir que en estos momentos efectivamente entramos en un momento fundamental de la legislatura, porque hemos pasado 2 años además muy complicados, muy difíciles, porque han sido 2 años de ajustes, 2 años donde realmente ha habido que tomar medidas muy duras y muy complicadas los gobiernos regional y el gobierno nacional, que han afectado a los ciudadanos y que ha llevado consigo pues reducir mucho de los gastos, que evidentemente eso causa problemas a los ciudadanos. Ahora entramos en otra época, en otra etapa, una etapa fundamental, una etapa en la que por un lado yo creo que ya podemos empezar a ver los frutos de todas esas medidas que se han tomado en los 2 últimos años y al mismo tiempo, claro, efectivamente, como muy bien decía Manuel Ángel, entramos en una etapa preelectoral, porque el año 2014 realmente es un año ya electoral, puesto que se celebran en mayo las elecciones europeas. Y automáticamente terminamos las elecciones europeas y estaremos preparándonos para las elecciones autonómicas que son en mayo del 2015. Por eso es natural que en el Parlamento pues empiece una actividad, si cabe, más potente desde el punto de vista de la discusión y de la pasión política. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hay en estos momentos en el Parlamento? Pues yo diría que en estos momentos en el Parlamento se están debatiendo 3 leyes muy importantes, que en estos momentos ya están depositadas en el Parlamento porque las ha entregado el Gobierno y están en tramitación. ¿Qué 3 leyes son? Pues la ley del desarrollo eólico, de la energía eólica. Una ley absolutamente necesaria, que se tenía que haber hecho anteriormente, que anteriormente en gobiernos anteriores pues se tomaron otras medidas de desarrollo de parques eólicos sin un marco jurídico imprescindible para que luego los tribunales no lo tumbaran, como así ha ocurrido, y que evidentemente, como no se hizo, pues este gobierno lo ha tenido que hacer, lo ha presentado al Parlamento y lo tramitaremos en estos próximos meses. Yo creo que más o menos a finales de octubre, primeros de noviembre, esa ley estará aprobada.
La segunda ley, también muy importante para Cantabria y quizá de aplicación más inmediata, aunque también la anterior, es la ley de cooperativas. Las cooperativas estaban rigiendo por una ley estatal antigua, fuera del momento, del año 1998, y necesitan un instrumento mucho más ágil, mucho más eficiente para poder desarrollarse, que algunas cooperativas tenemos importantes en Cantabria, algunas en el ámbito educativo, que yo conozco perfectamente porque he trabajado con ellas y que funcionan muy bien porque hay varios colegios que se rigen por el método de cooperativa, y entonces se necesita pues, esa regulación nueva para que esas cooperativas puedan desarrollarse todavía mucho más y puedan inclusive contratar a más personas. Pero no solamente eso, sino también para que se creen nuevas cooperativas, porque el objetivo es favorecer la creación de nuevas cooperativas. Por lo tanto, una ley muy importante desde el punto de vista de desarrollo económico. Y otra también que influye en el desarrollo económico es una modificación del POL. En estos momentos, en el POL, en zona rústica, no se puede hacer absolutamente nada. A mí me parece que en Cantabria muchísimas personas, sobre todo del medio rural, pues tienen un trozo de terreno, tienen un trozo de prado, como se dice. Y todo el mundo dice, oye, ¿por qué no puedo yo construir una casa? No, nadie quiere hacer negocios. Nadie quiere construir pisos, nadie quiere hacerse rico. Lo que sí quiere es que si tiene un trozo de terreno, pues poder construir una casa en determinadas condiciones, evidentemente que se tienen que fijar y que tiene que fijar la administración, pero construir una casa para su hijo, para que realmente, bueno, pues su hijo pueda tener una casa en unas condiciones óptimas con un gasto ajustado. Eso ya se hizo modificando la ley del suelo en esta legislatura en los municipios que no son POL. En los municipios que son POL todavía no se puede hacer, y entonces se va a modificar precisamente para que se pueda hacer exactamente lo mismo en los municipios POL que en los municipios que no son POL. Esa ley también va a posibilitar desarrollar la construcción de casas unifamiliares y, por lo tanto, dar un impulso, aunque sea un pequeño impulso, a la construcción, que todos sabemos que está muy mal y que es una de las cuestiones fundamentales, porque mientras no se desarrolle la construcción, difícilmente resolveremos el problema del paro, porque la construcción no va a volver nunca, ni podemos pensar que vuelva nunca a lo que fue hace años, pero sí que tiene que haber un mínimo dinamismo en la construcción, que ahora mismo no hay nada, es cero. Y por lo tanto, mientras eso esté así, evidentemente tenemos un problema con el empleo, porque ahí la construcción lleva consigo una cantidad de mano de obra que no te lleva a otra actividad, que otras actividades pues llevan mucha menos mano de obra hoy día. Sin embargo, la construcción lleva mucho más y por lo tanto todo lo que hagamos para impulsar eso es muy importante. En resumen, yo creo que el Parlamento tiene una actividad intensa con el desarrollo de 3 leyes muy importantes, más alguna otra que podrá venir evidentemente en los próximos meses que elabore el Gobierno. Don José Antonio, usted en estos 2 años y pico aproximadamente que lleva en el cargo ha profundizado de manera notable en el control presupuestario y en la austeridad. Y el reciente presupuesto que ya tiene del Parlamento para que sea aprobado dentro de los presupuestos de Cantabria, pues sigue la misma tónica del año anterior. Es más, usted hizo hace poco unas declaraciones que levantaron cierta polémica, por qué no negarlo, en la que incluso hablaba de la posibilidad de reducción en su momento del personal parlamentario, que trabajan, de los funcionarios del Parlamento. ¿Cree usted que esto puede ser así y cree que en general, en otras administraciones, sobra gente en la administración? Bueno, en primer lugar, una declaración de principios que me parece que es imprescindible. Mire, tenemos los que gestionamos dinero público y los que lo han gestionado ayer y los que lo gestionen mañana, porque los que estamos ahora pasaremos y vendrán otros, lo que tienen que tener muy claro es un principio básico. Con el dinero público, primero, el dinero público es de todos, es decir, tiene propietario. Segundo, con ese dinero público hay que intentar hacer lo máximo posible y hay que utilizar lo mínimo posible. Yo creo que ese es un principio fundamental, pero eso hay que hacerlo no solamente, y yo lo digo siempre, cuando no queda más remedio. Es como aquel que dice, bueno, oye, si no tengo ningún ingreso, pues mira, me tengo que arreglar con los pocos ingresos que tengo. No, es que yo ese principio lo defiendo cuando tengo muchos ingresos.
Porque si me sobra, si yo puedo hacer una cosa con 5, no tengo que gastar 7. Y dice, ¿y qué va a hacer usted con los 2 que le sobran? Pues mire, con los 2 que le sobran podría hacer otras muchas cosas que le benefician a los ciudadanos. Y si no se me ocurre ninguna, lo que puedo hacer es dejárselo en el bolsillo a los ciudadanos. Suponiendo que no se me ocurra ninguna, que seguro que la sociedad tendrá muchas demandas. Y si no, podemos bajar los impuestos, que realmente los tenemos muy altos. Es decir, un principio básico que yo creo que todavía no está imbuido todo el mundo de ese principio básico, porque todavía se sigue tendiendo a que las administraciones quieren gastar, gastar, gastar. Y yo digo, oiga, mire, vamos a ver, gastar, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué quiere hacer? ¿Qué resultados quiere obtener el gasto? Porque el gasto por sí mismo a mí no me dice nada. Vamos, lo critico por sí mismo. Ahora, si usted me dice, mire, con este gasto vamos a conseguir que los alumnos en el informe PISA obtengan unos mejores resultados. O vamos a conseguir con este gasto, y además lo vamos a evaluar año a año, vamos a conseguir que las listas de espera bajen de 60 días, por ejemplo, que no sé lo que están, dependerá de cada cosa, bajen a 30. Y lo evaluamos día a día. Y hay que evaluarlo, no sirve decirlo. Bueno, y entonces yo digo, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental y lo tenemos que explicar a los ciudadanos, y que realmente los ciudadanos lo tienen que conocer, porque luego cuando tengan que votar, tienen que decidir por aquellos políticos que realmente propongan estas cosas, que me parece que es fundamental, y luego no nos tenemos que llevar las manos a la cabeza, porque a veces yo siempre recuerdo una anécdota cuando yo empezaba en esto de la política, y yo cuando empezaba en esto de la política había dinero abundante, pues la gente iba al despacho y te pedía, y siempre decían, bueno, es que este dice que no a muchas cosas que piden, dice que no, porque eran cosas que no tenían mucho sentido. Y alguien me dijo, dentro del partido, ¿no? Dice, este no es muy político, este es gestor, pero no es político. No es político. Mire, pues yo creo y yo reivindico la política rigurosa, la política diciendo a la gente la verdad, la política diciendo que no podemos gastar por todos los lados. Con lo que digo, concluyo. En el Parlamento debe funcionar con el mínimo dinero. Lo que tiene que hacer el Parlamento es favorecer lo que hablábamos en la primera cuestión que nos planteaba Manuel Ángel. Es decir, favorecer el debate parlamentario, favorecer que la oposición controle al gobierno, realmente favorecer que se aprueben las leyes, pero no otras parafernalias, no otras cosas. Y por lo tanto el presupuesto tiene que ser sumamente ajustado. ¿Cómo es el presupuesto sumamente ajustado? Pues por un lado, reduciendo todos los gastos superfluos, que es lo que hemos hecho. El presupuesto del Parlamento, cuando yo lo cogí, tenía 9 millones de euros, Parlamento de Cantabria, ahora mismo tiene 6.922.000. O sea, le hemos bajado un veintitantos por ciento en esta legislatura, un veintitantos por ciento, que es una cantidad inmensa, teniendo en cuenta que además los sueldos de los diputados y los sueldos de los funcionarios se han congelado, pero no se bajaron. Solamente se quitó excepcionalmente la paga extraordinaria el año pasado, pero los sueldos en el conjunto del año 2013 no se han bajado, y en el año 2014 tampoco se van a bajar, se van a mantener. Pero, por lo tanto, esos 2 millones y pico que hemos quitado, lo hemos quitado de todos los demás gastos, que es menor, porque el mayor gasto, evidentemente, en una estructura pequeña es el del personal. Y yo lo que me planteaba es decir, bueno, ¿es posible reducir los gastos del Parlamento? Como me propongo o como planteo, ¿es posible reducir los gastos de las administraciones? Digo, yo creo que sí, a pesar de que pueda haber alguien que piense que no, pero yo creo que todavía se puede reducir. ¿Cómo lo reducimos? Pues por un lado en diputados. Diputados ya hemos tomado una decisión, de 39 a 35. Inclusive yo, a título personal, hasta podría decir que se pueden reducir todavía más. Bien es cierto que no se puede hacer, o no lo puede hacer, no lo podemos hacer con la mayoría absoluta solamente del Partido Popular, porque se necesita cambiar el estatuto, y eso se necesita una mayoría cualificada, y los demás no están de acuerdo. Pero si se reduce el número de diputados, se puede reducir el número de funcionarios. Digo, ¿propongo reducir el número de funcionarios ahora? No, ahora no. Los funcionarios son funcionarios, tienen que estar y tal. Lo que digo es que, de cara al futuro, lo mismo que se dice en la ley del Estado, que por cada 10 se repone uno solo, que ahora está en vigor esa ley, yo digo que esa ley la podemos aprobar, no la podemos aprobar, la podemos tener en cuenta. Está aprobada por el Estado y obliga a todas las administraciones, la podemos tener en cuenta y la podemos aplicar
sin ningún problema, por cada 10, uno. O sea que todavía tenemos margen para que se nos jubilen unos cuantos y no tengamos que reponerlo, y funcionará el Parlamento estupendamente bien, lo mismo que ahora, y evidentemente ahorraremos un poco más en el gasto. Yo creo que entre los ciudadanos de Cantabria va creciendo esta sensación de desafección hacia los políticos, porque muchas veces ven en el Parlamento la casi imposibilidad física de que haya acuerdos, de que sobre cuestiones que no parecen tan complicadas pues haya un debate más sosegado y se lleguen a acuerdos tanto de la oposición con el gobierno como del gobierno con alguna propuesta de la oposición. E incluso esa sensación que usted nos dirá ahora si es cierta o realmente la percepción a veces pues resulta un poquito exagerada o falsa, de que hay un constante enfrentamiento casi ya personal entre los diputados, que aquello parece a veces que es un patio de colegio en el que están discutiendo permanentemente. Bueno, en primer lugar decir que la desafección de los ciudadanos de la política y de los políticos efectivamente existe, es cierto, aunque yo no diría que la causa principal, aunque ahora luego me referiré a ello, la causa principal es más o menos los debates en este Parlamento o en otro Parlamento, en los demás parlamentos de las comunidades autónomas o de toda España. Sino la desafección viene por un problema de crisis económica, de un problema de empleo, de situación difícil, complicada de los ciudadanos, que evidentemente, bueno, cuando la gente está mal, pues tiene que mirar a quién le gestiona las cosas. Y dice, si yo estoy mal, pues los responsables los que la gestionan. Eso por un lado. Y por otro lado, pues algunos casos de corrupción desastrosos, desagradables, y sobre todo, además, yo siempre digo, desagradables incluso para los que estamos dentro, porque parece que como todos somos de la misma calaña, y eso no tiene nada que ver con la realidad, pero bueno, yo creo que esa es la principal. Ahora bien, también es cierto que a veces, y yo soy partidario de que debiéramos encontrar más consensos de los que encontramos. Lo que pasa es que muchas veces, si seguimos los debates, realmente en muchas cosas hay acuerdo. Y alguna de estas leyes que vamos a aprobar, yo estoy seguro que se va a aprobar por unanimidad o prácticamente con el apoyo mayoritario. Lo que pasa es que a veces cuando hay acuerdo no es noticia, y esto hay que decirlo. Y sin embargo, cuando hay una gresca, que también las hay, y a veces hay alguna gresca, algún enfrentamiento, o que algún diputado se pasa y tal, eso sí es noticia. Bueno, las cosas son como son y por lo tanto pues llama la atención lo que llama la atención. Y entonces, claro, evidentemente esa gresca o esa mala cortesía parlamentaria, pues yo creo que no es un buen ejemplo y debiera corregirse. Y yo desde luego intento convencer a todos los diputados y a todos los grupos, y siempre lo digo en la mesa, que no damos buen ejemplo ante los ciudadanos cuando realmente el debate no es sereno, no es manteniendo el respeto a las opiniones contrarias, por muy distintas que sean a las nuestras, y yo creo que eso, cuanto más lo practiquemos y cuanto más lo hagamos, será mucho mejor. Ahora bien, acuerdos. Hombre, yo pienso que los consensos no son buenos por sí. O sea, a mí me dicen, tal cosa se ha hecho por consenso. Y eso, bueno, pues se ha hecho por consenso, a veces por consenso se hacen cosas malísimas. Malísimas, porque al final hay que ceder una cosa, tiene que ceder el otro, se busca el tal y resulta que esto sale algo. Luego, por otro lado, los gobiernos están precisamente para sacar adelante sus proyectos. Y su proyecto, pues a veces pues lleva críticas, pero los resultados a medio plazo y a largo plazo son mucho mejores que a veces los consensos, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en algunos casos se debiera encontrar consenso, y también es cierto que en otros casos no, porque la sociedad es plural, los ciudadanos opinan de distinta forma sobre muchas cosas, y los diputados que representan a esos ciudadanos pues también tienen que opinar de forma diferente y tienen que contrastar unas opiniones con otras. Bueno, en efecto, presidente, decía usted que en ocasiones los medios de comunicación destacan más la falta de acuerdo o los enfrentamientos más o menos contundentes entre los diputados, y es que eso en parte es así porque hay una viejísima norma del periodismo mundial que dice en inglés good news, no news, buenas noticias, no noticias, y por tanto pues se tiende en efecto a
a explicar un poco más aquello que es sorprendente, negativo, extraño, que lo que resulta normal. Pues al respecto de la pregunta que le hacía Manuel Ángel, yo, dada su dilatada experiencia política y diríamos un poco en cuanto a una autocensura, diría, no de usted en concreto, del sistema, a mí me da la impresión que la estrategia hoy en los partidos se impone sobre incluso el sentido común y la propia ideología. Es decir, ahora le pongo un caso para que los televidentes hagan presentación de los presupuestos del Estado un viernes. Era imposible que se vieran y a las 2 horas la oposición ya estaba criticándoles. Pero eso pasaba ahora y pasaba antes y pasaba después. Y el lunes se explican, no ha dado tiempo a que lo vieran y se sigue. Dime qué dices para yo oponerme automáticamente. Bueno, en estos momentos de crisis, si se hiciera una encuesta, y se ha hecho además, los ciudadanos piden acuerdos, piden consensos. Y sin embargo, el mensaje que se da a la sociedad es a veces discusiones incluso sobre temas que no importan a los ciudadanos. A mí me parece que eso pasa por un cambio de la propia manera de pensar de las estructuras de los partidos, porque esto empieza a ser ya un problema, yo creo, democrático, desde mi humilde opinión, don José Antonio, grave. Bueno, permítame, Gervasio, que discrepe, por supuesto, que discrepe un poquito, ¿no? Un poquito de esa reflexión, sí. O de esa reflexión. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que, por ejemplo, se editan acuerdos si vamos a cambiar el sistema de pensiones. Digo, por ejemplo, una ley que ahora mismo está en el Parlamento Nacional y que nos afecta a todos. Y eso hay que hacer un cambio no a 3 años, a 4 años, hay que hacer cambios a 20 años, a 30 años, y hay que tener visión mucho más allá, mucho más grande. Yo creo que esa es una cuestión, por supuesto, para pactar. Es una cuestión para pactar, porque evidentemente no podemos estar en cada cambio de gobierno haciendo una cosa y el gobierno que venga modificando lo que se ha hecho el anterior o tal. Otra cosa. Educación, por ejemplo. Educación. Y yo, que provengo de ese mundo, lo puedo decir. A mí me hubiera gustado que hubiéramos sido capaces de hacer una ley de educación que realmente hubiera sido pactada y no hubiéramos hecho cambios había que haber hecho una cuando pasamos de la dictadura a la democracia. Era natural, porque había que cambiar el sistema educativo, que estaba totalmente anticuado, pasado y demás. Pero en aquel momento teníamos que haber hecho un sistema educativo y una ley que hubiera tenido retoques. Este nos da un ejemplo, Alemania. Alemania es el único país en Europa que gobiernen los democristianos, o la CDU, o gobiernen los socialdemócratas, el sistema educativo no ha cambiado en Alemania. No ha cambiado en Alemania. Se sigue enseñando latín varios años, lo mismo que se tenía que haber enseñado aquí y tal. O sea, hay cosas que no han cambiado. Pues a eso me refiero. Y eso me parece fundamental. Ahora bien, mire, que la modificación del POU, por ejemplo, aquí, pues bueno, lo cambiamos y lo tiene que cambiar el gobierno que está. Y si luego viene otro gobierno y lo quiere modificar y tal, lo puede hacer, y además lo hace con una ley que se aprueba en 2 meses o en 3 meses, y bueno, será su responsabilidad política y los electores tendrán que las formas, don José Antonio, las formas. Entonces yo creo que hay que distinguir los grandes temas nacionales, en los cuales grandes temas nacionales y muy importantes a largo plazo, y aquellos otros temas, hombre, que tienen que mantenerse la divergencia. No podemos tener partidos que no tengan divergencias, porque eso no es la sociedad. La sociedad es divergente. Si nos juntamos en un bar 10 y nos podemos a charlar, los 10 no coincidimos, tenemos opiniones distintas, y como tenemos opiniones distintas, pues los partidos tienen que tener opiniones distintas. Que luego los partidos tenían que estar menos jerarquizados, que tiene que... Bueno, estas cosas son otro cantar distinto de la organización política de los partidos. Pero yo creo que hay que distinguir unas cosas de otras. Dicho todo esto, yo siempre considero que hay que hacer un esfuerzo por buscar el consenso, no por el consenso en sí, porque buscar el consenso supone escuchar al contrario. Y al escuchar el contrario, igual hay alguna de las cosas que te da, alguna de las argumentaciones que te da el contrario, que te vienen bien a ti para corregir alguna propuesta que igual tú no has hecho o no has acertado totalmente. Y yo creo que desde ese punto de vista buscar el consenso es bueno. Ahora, que al final encontremos o le tengamos que pactar y tengamos que llegar al pacto es otra cosa distinta. Bueno, usted nos ha dado ya
alguna pincelada del presupuesto del Parlamento para el año próximo. Pero realmente, ¿cómo va a ser el presupuesto del Parlamento de Cantabria para el 2014? Porque después les llegará a la Cámara el presupuesto del Gobierno de Cantabria, que tendrá que ser debatido y finalmente aprobado allá para últimos de diciembre, me imagino. Efectivamente, la ley más importante que llega al Parlamento todos los años es la ley presupuestaria, que entra en el Parlamento pues el 30 de octubre, el último día de octubre, o de los últimos días de octubre es el plazo para que el Gobierno entregue la ley de presupuestos. Nosotros por eso hacemos primero el presupuesto del Parlamento, porque el presupuesto del Parlamento lo tenemos que mandar al Gobierno, no para que lo toque, que no lo puede tocar, porque el presupuesto del Parlamento es autónomo el Parlamento y el Gobierno tiene que limitarse a simplemente incluir lo que digamos en el conjunto del presupuesto de toda la comunidad autónoma, y por eso lo enviamos. Nosotros hemos hecho un presupuesto que, a pesar de haber ajustado ya todo lo que hemos ajustado, todavía para el año 2014 lo hemos reducido un 1%, de 6.992.000 euros más o menos que teníamos a 6.922.000. Y todavía con eso, el año que yo creo que es importante lo de la reducción del 20 y tantos por ciento que yo decía antes, porque además de la reducción del 20 y tantos por ciento, hemos devuelto al Gobierno, en este año 2013, lo estamos devolviendo, 2 millones de euros, cosa la primera vez en la historia del Parlamento de Cantabria que el Parlamento de Cantabria no había devuelto al Gobierno un euro, ni uno. Todo lo que se le había entregado lo había gastado. Entonces, por primera vez hemos devuelto 2 millones. A día de hoy hemos devuelto 1 millón y ahora, cuando en los próximos días devolveremos 500.000 euros más, y en diciembre devolveremos otros 500.000, porque vamos devolviendo a medida que nos van ingresando el trimestre. Los ingresos se hace el Gobierno por trimestres y nosotros devolvemos 500.000 euros por trimestre. Es decir, que en resumidas cuentas, en este año devolvemos al Gobierno, hemos devuelto ya 2 millones de euros. Pero es que el año que viene, a pesar de que lo hemos bajado el 1%, todavía algo devolveremos al Gobierno. No de esas cantidades, ni por supuesto, porque ya es completamente imposible. Pero yo tengo la firme voluntad de dejar ese itinerario hecho, para que los que vengan por detrás digan: oiga, y a mí cuando me sobre algo, lo que tengo que hacer es devolverlo al Gobierno. ¿Por qué? Porque el Gobierno es el que lo gasta en educación, en sanidad, en las cuestiones necesarias. No es si me sobra algo para ver qué invento hago yo en el Parlamento para gastármelo eso que me ha sobrado. Yo creo que eso se tiene que acabar. Y evidentemente, pues en esa idea de ajuste que va el presupuesto del Parlamento, que baja un 1%, pues irá el presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2014, que por las informaciones que ha dado el Gobierno, pues irá en un presupuesto que ya no lleva grandes ajustes, porque yo creo que esos ya se han hecho, pero que será un presupuesto pues de continuación y de estabilización, para que realmente la situación económica ya empiece a crecer en el futuro, y que por lo tanto será un presupuesto, lo mismo que han sido los presupuestos nacionales, pues ajustados, porque tienen que ser ajustados, porque estamos donde estamos, pero que evidentemente ya empezará a dar algún respiro. Una de las asignaturas que continúa pendiente y que siempre le pregunto, aunque usted, también su antecesor, han hecho denodados y hacen denodados esfuerzos, y que poco a poco van dando sus frutos, tampoco es que no se haya recorrido camino, se hace camino al andar, es el conocimiento para qué sirve el Parlamento. Distinguir la diferencia de Parlamento, de Gobierno. Muchas veces vemos manifestaciones delante del Parlamento, mezclan Gobierno, Parlamento, en fin. Yo creo que la gente se hace un auténtico lío. Se ha avanzado, no nos vamos a engañar, sobre todo en nuevas generaciones, pero la verdad es que es lento, cuesta que esta materia sea conocida. Efectivamente es cierto, eso no lo vamos a negar, que no es una materia fácil para que realmente se preocupen todos los ciudadanos de ella, para saber cómo funciona en democracia el Parlamento, el Gobierno, lo que significa uno, lo que significa el otro. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo constante y continuo, y yo creo que eso lo hemos hecho todos los presidentes, pero sobre todo hay que hacerlo con los niños y las niñas, con los jóvenes de todos los centros educativos. Y por eso tenemos un programa que no se ha puesto en marcha en esta legislatura, que eso se ha puesto en marcha en otras legislaturas, y simplemente lo que estamos es profundizando y mejorando ese programa, que es el programa que llamamos Escuela de Democracia.
nunca mejor llamado. Y lo que se trata es de que todos los alumnos de Cantabria pasen una vez en primaria y otra vez en secundaria por el Parlamento, que conozcan sus instalaciones, pero no solamente conozcan las instalaciones, no solamente conocer el edificio, que es un edificio histórico y demás y que tiene su interés, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que conozcan los fundamentos de la democracia, que realmente se enteren de para qué sirve el Parlamento y que en democracia el gobierno es importantísimo, pero que no hay democracia si no hay un Parlamento, y que sin ese Parlamento realmente no se puede decir que no exista el Parlamento, como a veces uno lo oye. Mire, es que eso, si no existe Parlamento estaremos en una dictadura, pero no estaremos en una democracia, y que realmente allí pues están los diputados que apoyan al gobierno y están los diputados que critican al gobierno, es que son los diputados de la oposición, y que los ven a unos y los ven a los otros, y que estamos todos juntos, y que realmente eso es muy importante, y que allí se debaten todas las leyes que les afectan a los ciudadanos, y que allí realmente hay propuestas para impulsar la acción del gobierno, y hay también propuestas para criticar al gobierno, que todo eso se hace allí y que no tiene nada que ver con la gestión que realmente tiene que desarrollar el gobierno. Yo creo que eso lo estamos haciendo por esa vía, que yo creo que es donde mejor lo vamos a hacer. Lo que pasa es que eso, para que dé resultados, pues tienen que pasar evidentemente generaciones, y luego es otra vía que realmente lo hemos puesto en marcha en esta legislatura, es que el Parlamento esté sumamente abierto a todos los ciudadanos. No solamente que la puerta esté abierta, que ahora mismo lo está, y todo el mundo puede entrar y puede ver el Parlamento a cualquiera, inclusive hay una visita guiada a las 11 de la mañana para cualquiera que quiera visitarlo y para que se le explique todas las actividades del Parlamento, sino que también el Parlamento esté abierto para que todas las asociaciones puedan desarrollar actividades culturales, se puedan desarrollar conferencias, se pueden desarrollar cualquier acto. Y al mismo tiempo que, aprovechando las nuevas tecnologías, pues realmente haya, y lo tenemos, herramientas, lo que hemos llamado Parlamento Abierto, donde ahora mismo que hay 3 leyes, y por eso a los espectadores los invito a que realmente, si entran en la web del Parlamento, hay un apartado que dice Parlamento Abierto, y uno puede ahora mismo hacer comentarios, sugerencias, propuestas que les llegarán directamente a los grupos parlamentarios sobre las 3 leyes que hablaba al principio. Y si uno quiere cambiar, porque le parece fatal alguna de las cosas que dice la ley eólica, pues puede hacer allí sus aportaciones, los grupos estudiarán esas aportaciones y, si consideran conveniente, harán una enmienda para modificar esa ley. Yo creo que ese es el camino para facilitar la participación. Trabajo lento, pero que es un trabajo efectivamente de esta presidencia, de las anteriores, y que las siguientes que vengan tendrán que hacer el mismo camino, porque eso nunca se va a acabar. Una cosa que yo creo que empieza ya a preocupar seriamente a los cántabros y al resto de los españoles es el crecimiento de esa marea que los grupos independentistas catalanes están propiciando y que cada vez crece más, amenaza más con la secesión y con unos planteamientos que realmente nos afectarán si llegaran a producirse de manera definitiva, o incluso si, para contentar los pujos nacionalistas, pues bueno, vuelve a haber concesiones en forma de prebendas económicas, de alguna otra transferencia, etcétera. ¿No cree usted que es el momento en el que ya los parlamentos del resto de España se pronuncien claramente para que el Parlamento de Cataluña vea que lo que ellos le piden al gobierno no tiene el respaldo de otras comunidades autónomas, y para que el gobierno de la nación, que es el que tiene que negociar, pues tome nota también de esa situación? Bueno, yo creo que efectivamente el asunto de Cataluña y de alguna otra comunidad que se pudiera plantear en el futuro, ahora mismo en Cataluña, porque estamos hablando todos los días de los problemas catalanes, es un problema muy importante. Quizá sea en estos momentos el problema económico y el problema del paro es fundamental para los ciudadanos es mucho más importante esto, pero desde el punto de vista del futuro de España, quizá el problema número 1 es el problema soberanista de Cataluña. Yo creo que efectivamente es una deriva soberanista a base de mentiras y de cuentos y de tergiversar la historia, pues están conduciendo a los ciudadanos a una situación que no tiene salida. Es conducir a los ciudadanos a chocar contra la pared de enfrente. Y claro, cuando choquemos contra la pared de enfrente, pues igual resulta que necesitamos luego 30 años
para restablecer las heridas que se han provocado por ese choque. Y eso es por la negligencia de algunos políticos nacionalistas que realmente no tiene ningún sentido y desde luego fuera de España no se explica. Ahora bien, ¿cuál es el método adecuado para reconducir esto? Pues yo creo que el método adecuado para reconducir esto es el método que a mí me parece que el gobierno de Rajoy está planteando. Es decir, mire, no vamos a introducir más estridencias. Ya sé que se puede decir, oiga, choquemos trenes y cuanto antes mejor para resituarlos en su sitio. Pero yo creo que los choques de trenes no son buenos. En democracia hay que evitar los choques de trenes. Entonces a mí me parece que hay que tener paciencia, hay que dialogar muchísimo, hay que escuchar, hay que ver dónde podemos buscar un punto de encaje que ahora mismo parece que es imposible, pero que en resumidas cuentas, si se rompen las negociaciones o se rompe el entendimiento, nunca sea porque desde un lado se ha roto, sino porque el lado que no tiene razón lo rompen ellos, pero el lado que no tiene razón. Entonces yo, de momento, me parece que ahora le daría un tiempo pues, a esa capacidad de diálogo, a esa capacidad de entendimiento, teniendo en cuenta, y hay que dejarlo bien claro, que donde están conduciendo a las personas, las están conduciendo a un paredón. Y eso sí que hay que decirlo, y hay que explicárselo claramente, porque desde luego la Constitución no cabe el derecho a decidir o no cabe, que ellos dicen derecho a decidir, y claro, si a uno, cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿usted quiere decidir? Digo, sí, yo quiero decidir sobre mi vida, o sea, todos queremos decidir. Ahora, no es el derecho a decidir, lo que ellos plantean es el derecho a la autodeterminación. Y el derecho a la autodeterminación no existe, en la Constitución no cabe. ¿Que la Constitución se puede modificar? Muy bien, se puede modificar y en democracia admitimos que se pueda modificar perfectamente. Pero oiga, cuando lo modifiquemos y cuando se plantee otra Constitución que permita a otras cosas, pues hablaremos. Mientras tanto, no se puede. Y por lo tanto, yo creo que ahora mismo, a ir diciéndoles claramente dónde estamos, pero al mismo tiempo yo creo que no debiéramos provocar ninguna decisión que ellos consigan todavía sumar más nacionalistas, porque dicen, fíjate, ¿no ves? Todos los de España no nos quieren. Y como no nos quieren, se dedican a hablar de nosotros, o a criticarnos, o a tomar medidas en contra de nosotros. Y por lo tanto, pues más nacionalistas, porque yo tengo amigos en Barcelona que me cuentan lo que existe en Barcelona y lo que muchas veces aumentan ese discurso victimista, pues hablando de decisiones que se hacen en toda España, ¿no? Yo creo que ese sería un camino equivocado. Antes hablábamos, le preguntaba a Manuel Ángel, y también seguía de la desafección a lo política y a lo político. Gobernar en tiempos de crisis y en una crisis casi desconocida como esta, tan profunda, que ha dejado tantas personas en la cuneta con una situación de desempleo, de desesperanza, es grande, ¿no? Tenemos las elecciones europeas y las elecciones después municipales y regionales, todo va muy rápido. ¿Cree usted, y tenemos ahora la experiencia de Portugal, donde se ha producido casi un 50% de abstención, 48% un 1 de votos nulos y también de 50% de abstención? ¿Cree usted que a su partido le puede pasar factura el gobernar en tiempos de crisis? Bueno, yo creo que a todos los partidos en tiempos de crisis lo tienen más complicado, lo tienen más difícil, eso no cabe la menor duda, ¿no? ¿Pero cuál es su lectura hoy, desde la experiencia? Hoy, en el momento hoy, es evidente, y así lo dicen todas las encuestas y no lo podemos negar, es evidente que hoy todos los partidos tienen dificultades para mantener los resultados que tenían hace 2 años. Eso es cierto. Y además el Partido Popular es el que le ha tocado gobernar en estos momentos de grandes dificultades, es cuando realmente tienes que tomar medidas de ajuste, de recorte, como se suele llamar, y esas medidas de ajuste y de recorte, pues evidentemente a los ciudadanos no les gusta, no nos gusta. Si a los funcionarios, por ejemplo, para el año 2014, para hablar de una cosa de ahora mismo, se les dice que se les tiene el sueldo congelado,
pues oiga, no les gusta. Si en diciembre del año pasado les hemos quitado la paga extraordinaria, pues evidentemente no les gusta y eso les molesta inmensamente. Si al mismo tiempo decimos que hay que pagar las medicinas, aunque sea un dinero pequeño en las farmacias, hay que establecer el copago, pues a la gente no nos gusta. Si realmente tenemos que subir las pensiones menos del IPC, pues evidentemente no nos gusta. ¿Y eso qué se pasa? Pues eso sí que puede tener una influencia en votos. Ahora bien, yo creo que a veces cuando uno le toca gobernar, tiene que gobernar no pensando única y exclusivamente en los votos. Aunque los partidos, evidentemente, su obligación es pensar en los votos, porque un partido tiene que gobernar para seguir gobernando, porque si realmente tú gobiernas 4 años y pierdes las elecciones y al final vienen los anteriores, pues realmente lo que has hecho en 4 años no vale para nada, porque luego los anteriores te van a corregir todo lo que tú has intentado ordenar. Entonces, desde ese punto de vista, la obligación del partido también es buscar los votos y volver a ganar las elecciones. Y yo creo que estamos en el camino. Por ejemplo, aquí en Cantabria, yo creo que hay datos que ahora mismo se pueden ya decir claramente. Hasta ahora hemos hablado de cosas negativas, pero podemos hablar de cosas positivas. Primero, se va a terminar Valdecilla. Yo creo que ahora mismo los ciudadanos no tienen ninguna duda. Por primera vez el Estado ha puesto 28 millones de euros en Valdecilla, que un hospital que lo empezamos nosotros, que yo estaba en el gobierno en aquel momento, que realmente se tenía que haber terminado en el 2006 más o menos, que eran las previsiones, y que 8 años de gobierno socialista regionalista fueron incapaces de terminarlo. Bueno, ahora lo vamos a terminar, lo va a terminar el PP. Y lo va a terminar aportando al Estado 99 millones de euros. Bueno, yo creo que eso se puede contar a los ciudadanos y se puede explicar. El presidente del gobierno lo ha explicado hace unos días y yo creo que eso lo podremos explicar todos y además los ciudadanos nos van a entender perfectamente. Más cuestiones que estamos mejorando. Oiga, la autovía desde Solares a Torlavega, por decir algunas de las cosas, estaba totalmente parada. Se empezó, pero se paró totalmente y estaba ya abandonado, inclusive los trabajos que se habían hecho se estaban deteriorando. Se ha recuperado, se está haciendo y el gobierno de la nación ha puesto una cantidad de dinero muy importante este año y va a poner en el año que viene para terminarse esa autovía que enlazará Solares con Torlavega. Eso es datos positivos para Cantabria. Por ejemplo, la mejora del tren. Ya sé que no tenemos AVE, no tenemos AVE y el AVE es imposible porque no puede haber AVE en todos los sitios y a todos los rincones. Pero podemos tener un tren en unos tiempos razonables y se puede mejorar la estructura del tren. Y se van a meter un montón de millones este año y ya el año siguiente para que realmente, bueno, pues se vaya a Madrid en un tiempo mucho más razonable, que baje de 4 horas y media, que se tarda ahora mismo, que baje a 3 horas y media. Y se van a meter 100 millones de euros en el tren. Bueno, y yo creo que habrá otras noticias positivas en los próximos meses y en los próximos años que nos permitirán presentarnos a los electores diciendo, oiga, hemos tenido que hacer muchas cosas que no nos ha gustado a nadie, inclusive a nosotros mismos, porque hemos hecho cosas en contra de lo que predicábamos, que a veces se dice, oiga, es que ustedes han dicho cosas, joder, es que no nos ha quedado más remedio, es que no había dinero, es que no había un céntimo, es que en diciembre del año 2011 no se podía pagar, hubo dificultades para pagar la nómina en el mes de diciembre, la extraordinaria, que en un momento dado se pensó que no se pagaba la extraordinaria del año 2011. Es que no nos ha quedado más remedio. Nosotros no que hubiéramos querido hacer esto, ni mucho menos. No hay ningún político que quiera hacer esto malvado, que le quiera retorcer el cuello a los ciudadanos. Eso no es posible. Ahora bien, lo hemos tenido que hacer. Y yo creo que ahora se podrán hacer otras cosas, porque precisamente he hecho el ajuste, ahora tendremos margen de maniobra. Si el crecimiento económico nos acompaña un poquito, ya el gobierno de la nación, en principio se pensaba que este año 2014, el próximo año 2014, iba a crecer al 0,5, ha crecido, o se dice ya que crecerá al 0,7, hay inclusive estudios que dicen que podemos crecer hasta el 1%. Bueno, estamos en la senda, va a ser lento, por supuesto, no vamos a tener, y yo no quiero aquí trasladar ningún mensaje de que, oiga, que mañana esto está todo arreglado, ni mucho menos. Es un trabajo lento y, por lo tanto, tendremos que ser rigurosos y tenemos que seguir siendo rigurosos en el gasto público, pero yo creo que podremos hacer cosas que los ciudadanos nos digan, oiga, estos lo han hecho razonablemente bien, tuvieron que tomar medidas desagradables, pero, mire, estos son mejores y por lo tanto pueden continuar gobernando. Yo espero que el Partido Popular en esas condiciones pueda renovar los mandatos tanto regional como nacional. Bien,
me gustaría que abordáramos un poco el tema de la educación. Usted es un político que ha estado muy inmerso precisamente en materias de educación y que conoce bien ese mundo. Ahora mismo parece que hay un problema, y es que por más dinero que se ha puesto en educación, por más reformas que se ha hecho de los sistemas educativos, cuando pasamos el examen de PISA, pues no terminamos de sacar buenas notas. ¿Cuál es, en su opinión, la clave de los problemas que tiene la educación en España? Pues yo se lo anuncio muy fácilmente y seguro que me dirá usted, bueno, pues si usted lo anuncia fácilmente, ¿por qué no se hace, no? Bueno, pues la verdad es que no hemos querido ninguno entrar en el asunto, pero me parece que es clave. Como usted muy bien dice, la educación en España no está bien. La educación en España, realmente, cuando nos evalúan internacionalmente, no estamos en el sitio que nos corresponde. Teníamos que mejorar sin ninguna duda. Tenemos que mejorar sin ninguna duda. Los resultados en PISA o en cualquier otra evaluación internacional salimos siempre mal parados. Es cierto que en el norte salimos mucho mejor que en el sur. Oiga, mire, eso es evidente. Y por supuesto, cuando se dice, bueno, es que los datos del norte son mejores que el sur, es que ahora y hace 100 años siempre han sido los datos mejores en el norte que en el sur. Pero eso no dice nada. El norte tiene que estar todavía mucho mejor de lo que está, y el sur, por supuesto, avanzar muchísimo, porque eso todavía el sur está muchísimo peor. Yo creo que hay un problema fundamental, y no es una cuestión de dinero. En educación se ha metido mucho dinero, hay mucho dinero, y yo creo que no es necesario más dinero. No por el hecho de tener más profesores se obtienen mejores resultados. Eso está plenamente demostrado y en cualquier estudio se puede comprobar. Aquí hay que hacer dos cosas. Primero, hay que cambiar el método de selección del profesorado. El profesorado tiene que ser seleccionado de distinta forma. El profesorado, yo creo que un ejemplo lo tenemos en medicina, en los médicos españoles, ahí sí que estamos en los primeros lugares del mundo. En medicina estamos en los primeros lugares del mundo. No cabe la menor duda que cualquier estudio comparativo de la medicina de España con la de otros países, España sale muy bien parado. Y en educación no. Y eso es porque no hemos seleccionado bien los profesores. Los profesores tenemos que seleccionarlos rigurosamente. Los profesores tienen que ser los mejores. Y la sociedad tiene que valorar que ser maestro o ser profesor de secundaria no vale cualquiera. No vale el último de la fila. No vale el interino. No vale. Tiene que ser aquel que realmente esté bien formado, aquel que realmente sea capaz, y por eso es imprescindible la selección de profesorado. Yo creo que si hacemos una buena selección de profesorado, si hacemos esa buena selección de profesorado, evidentemente se cumplirá lo que realmente pretendemos. Pues llegamos al final de esta entrevista. Por tanto, Gervasio, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a usted, presidente del Parlamento de Cantabria, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haberle explicado a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma lo que se está haciendo en el Parlamento, lo que se va a hacer el próximo año, y estas opiniones tan interesantes sobre la educación y sobre el gasto público, que yo creo que son dignas de que reflexionemos sobre ellas. Muchas gracias y buenas noches.